¿Qué tal? En esta ocasión tengo el honor de hablarles sobre los paradigmas en la educación relacionados a un caso de estudio. Me presento, soy Cristian Jefferson Carboquispe, soy ingeniero en geociencias y en este trabajo les hablaré sobre la aplicación de paradigmas educativos en unidades educativas. En sí, lo que realicé fue un análisis de paradigmas educativos visualizados en la clase de una unidad educativa escogida. Es decir, yo estuve presente en una clase demostrativa y pude ver qué paradigmas educativos la docente aplicó o no aplicaba en su enseñanza. Entonces, la unidad educativa que yo pude participar fue en una de la provincia del Napo, donde no puedo decir el nombre por compromiso, y fue en el noveno D durante la clase de ciencias naturales. Cabe destacar que en esta clase la docente se encontraba enseñando la teoría de la evolución de las especies y también sobre la evolución de los volcanes en el Ecuador. Entonces, como primera parte, ¿qué es un paradigma educativo? De acuerdo a Gil Velázquez en el 2020 nos dice que este paradigma educativo es un marco pedagógico científico de referencia para comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, son normas un poco de leyes que nos permiten mejorar nuestro sistema de enseñanzas y dar una mejor educación a los estudiantes. Entonces, antes se tenía la vieja escuela donde había el memorismo, enseñanzas ambiguas, estudiantes con rol pasivo, premio a la obediencia. Entonces, eso se trata ya de dejar en el pasado con la aplicación de paradigmas educativos. Entonces, como se puede ver en estas imágenes, lo que querían como que, bueno, o el resultado de su enseñanza eran como que estudiantes con una mente cuadrada donde todos iban a pensar lo mismo. Entonces, aquí hablando un poco de los paradigmas que puede ver. Entonces, al lado de cada paradigma podemos ver el nombre de la persona quien impulsó o quien lideró este paradigma. Entonces, aquí podemos ver unas imágenes donde yo y una compañera estuvimos presentes en una clase demostrativa. Entonces, un poco el paradigma constructivista que pude ver, bueno, nos dice que es basado en la experiencia y enseñanza del alumno, donde el conocimiento nuevo se une al adquirido. Aquí yo pude ver cómo la docente utilizaba la lluvia de ideas, un poco también de juegos con cartas para que el estudiante pueda aprender de mejor manera lo que era de la evolución de las especies y de los volcanes. El paradigma positivista nos dice que se trata de dar más relevancia a la ciencia y que a la religión. Entonces, como les decía, aquí se habló sobre la evolución de la especie, la teoría de Charles Darwin. Entonces, aquí prácticamente se está hablando sobre la ciencia, lo que es una parte muy positiva, ya que prácticamente todo lo que vivimos, lo que tenemos, está hecho parte de la ciencia. Entonces, mucho mejor comprender de dónde vienen los equipos o todo lo que conocemos hoy en día. Entonces, también se habla sobre el paradigma conductivista, donde se fundamenta en llevar un proceso de enseñanza acompañado de estímulos y esfuerzos para obtener respuestas positivas. Entonces, este es un paradigma como de la vieja escuela, donde todo trataba que el estudiante sea memorístico. Entonces, se trata de hoy en día que esto ya no suceda, ya que en esta parte el estudiante era un poco pasivo y como que lo que decía el profesor era la ley, entonces no se premiaba la autocrítica, a comparación del paradigma constructivista. Entonces también hablaba de paradigma humanista, donde las personas son seres individuales, únicos, diferentes, tienen potencialidades de desarrollar actividades y solucionar problemas. Entonces en esta parte la docente hizo un poco de juegos de cartas para que el estudiante pueda pensar y un poco de organizar de qué especie estuvo primero, qué especie estuvo después. Entonces desarrollar un poco la solución para que solucione un poco de problemas. Entonces un paradigma que también vi fue el paradigma sociocultural, donde las personas nos dicen que aquí aprenden del otro. Entonces, claro, el docente de la manera que guiaba, orientaba y daba su clase demostrativa, el estudiante observaba, ponía atención, entonces se podía ver claramente cómo los estudiantes aprendían de su docente. Y un nuevo paradigma que yo pude también ver fue un paradigma ambientalista desarrollado por Dunlap y Van Leary, donde nos habla que la relación entre el medio ambiente y el ser humano. Entonces, como hablamos de la Amazonía, acá siempre se hace énfasis de que debemos de cuidar nuestra Amazonía porque es quien nos da nuestros recursos, quien nos da todas las materias primas para vivir. Entonces son estos 6 paradigmas fueron los que yo pude visualizar durante una clase demostrativa, y lo cual me pareció que la docente es una excelente profesional, ya que daba guías didácticas y bueno, se veía cómo ella amaba lo que hacía. Como conclusión podemos decir que es importante la aplicación de paradigmas educativos para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. También, bueno, que los paradigmas deben ser aplicados acorde a las necesidades
del alumnado y también que los paradigmas pretenden dar una evolución al sistema educativo, evitando así recaer en los métodos, bueno, de la vieja eh, escuela. También se debe aplicar el paradigma, bueno, de la nueva, el paradigma ambientalista, bueno, este nuevo paradigma ambientalista para dar un poco de concientización a los alumnos sobre la importancia del medio ambiente y la tierra. Y en sí también que la pedagogía activa debe estar presente en el proceso educativo de cada estudiante, ya que eso nos va a permitir de que eh, los estudiantes puedan ser más creativos, mejor relación con el docente. Entonces, esto sería un poco relacionado a los paradigmas educativos que pude observar de la unidad educativa donde estuve presente. Eso sería con todo y muchas gracias.